Bienvenidos líderes, hoy quiero que analicemos de una vez por todas esto del coronavirus y sobre todo por las personas que piensan que esto es una exageración o hay quienes ni siquiera creen que existe esta enfermedad. Y quiero contarte una breve historia. Mi colega en las redes sociales, Roberto Ruiz, también la cuenta muy bien. Sin embargo, quiero hacer énfasis. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en la India había un rey que había perdido a su hijo en la batalla. Y nadie lo podía contentar. Le llevaban banquetes, flores, fiestas y nada. El rey seguía triste. Hasta que un hombre llamado Sisa llegó con un juego de ajedrez. Este juego se lo enseñó al rey, el rey lo aprendió y jugando logró por fin contentarse. Entonces el rey le dice: es genial, es estratégico, dime cómo puedo pagarte. Sisa le dijo: ¿por qué no me das un grano de trigo por el primer cuadro del tablero? Entonces el rey dice: a ver, ¿cómo quieres un grano de trigo por el primer cuadro del tablero? Se me hace muy poco, es casi una ofensa para mí. Me gustaría recompensarte más. Entonces Sisa le dijo: te propongo que dupliquemos ese grano cada vez por cada cuadro. Entonces en el primer cuadro tenemos 1, en el segundo 2, en el tercero 4, en el siguiente 8 y así se va duplicando. El rey dice: está bien, ya entendí. Se va duplicando hasta que se acabe el tablero. Sencillo. Sí, ok, entonces tenemos un trato, aunque aún así me parece poco porque son granos de trigo lo que me estás pidiendo. A la semana llegan los súbditos del rey preocupadísimos y le dicen: oye, no podemos pagarle a Sisa, estamos endeudados eternamente con él. Todo el reino está endeudado con él. Y le dice el rey: ¿cómo es posible? Si él solo pidió unos granos de trigo. Pues ¿cuánto pidió? Entonces ellos le responden: del primer grano que te pidió hasta la última casilla, pidió 18 trillones de granos de trigo. No los tenemos en todo el reino, en todos nuestros graneros, no existen. Todo el reino estaba en deuda con Sisa. Es difícil de entender para nosotros que por un caso del coronavirus cancelen eventos masivos, eventos millonarios, cancelen conciertos e incluso te pidan que no vayas a trabajar, que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste. Y es probable que pensemos que es una exageración, pero si comprendemos el crecimiento exponencial, y sé que lo comprendes, entonces te quedarás en casa. Yo también trabajo como conferencista y me uno a este gremio que da cursos. Ciertamente estas medidas no nos están conviniendo, pero me uno también a esta decisión de nuestros gobernantes. Quisiera que este video lo hicieras llegar a tus familiares, porque si cada grano de trigo lo cambiamos por un caso de coronavirus en donde uno va duplicando y contagiando hasta 18 trillones, naciones enteras, como le pasó a Italia, como le está pasando a Estados Unidos, pueden caer. Te invito a que compartas este video y se lo hagas llegar a nuestros gobernantes, a tu jefe de trabajo o a ti que eres dueño de la empresa. Por el bien tuyo, de tu familia y de tu patria, quédate en casa. Pero sobre todo quiero que se lo hagas llegar a esa persona que no le da la gana quedarse en su casa. Yo soy Líder Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.